Migala. Muchas veces cuando hablamos de drogas, la banda piensa generalmente en las drogas que están prohibidas. O sea, no está viendo que hablamos de drogas en todo su contexto, ¿no? Ajá. O sea, desde el tabaco hasta la cocaína. O sea, tú dices, ¿no? las drogas es lo que venden los narcotraficantes y las Exacto, sustancias... o sea, hay una percepción así, o sea, una percepción de que no es de nosotros, es de tantos años de guerra contra las drogas que te han enseñado. que hay unas drogas que esas son las drogas. Hay drogas, ¿no? y hay drogas. Exacto, hay drogas y hay drogas, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, aquí estamos hablando de todo tipo de drogas, o sea, no quiere decir que el hombre primitivo estaba buscando la mota, ¿no? Ajá. O sea, para ellos el exceso de azúcar a través del alcohol pues era una droga, el azúcar ¿no? mismo. Bueno, el azúcar mismo es una droga. Quisiera hacer un apunte antes de que pasemos a definir como... Quisiera hacer un apunte, me sale como... ¿Qué mamada, güey? Váyanse a la verga. Tú también, Soto, te vas a la verga. Bueno, soy iracundo, perdónenme. Esto fue preguntas y respuestas que David se hace a sí mismo. ¡Maldita aquí sea! En Migala. ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? No, sí, le quería decir, bueno, lo que dice el Hobbit como va conectado a la parte oscura, llamémosla oscura entre comillas, del ser humano. Sí, hay una tradición que, bueno, Nietzsche la describe muy bien, que divide el pensamiento griego entre un pensamiento dionisíaco y un pensamiento apolíneo. El pensamiento apolíneo, enfocado al dios Apolo, dios de la luz, era el pensamiento racional, el dios pensamiento Apolo. lógico, el dios Apolo. El dios de los albures. Bien, pensamos Pero, el mismo chiste al mismo tiempo. Eso me gusta, es como terminar al mismo tiempo. Sí, son igual de Si pendejos. nunca ha tenido que se le ha ocurrido el mismo chiste al mismo tiempo que otro compa, muchachos. Que su amigo el Hobbit. Se ha perdido una bonita experiencia. Tengan miedo en ese momento. Si se les ocurre un chiste igual al de alguien así. Después rompió la de Matrix. tenemos que coger ya. No, ya está bien, hay está más. bien. Oiga, no, está chido, pero ya si se ponen a ver como a bien las conductas de Dionisio y de Apolo, pues más o menos moralmente eran seres muy parecidos, que hacían como más o menos las mismas chingaderas y andaban igual de culeros por el mundo. Nada más que uno estaba consagrado al vino y el otro estaba consagrado pues al bosque, a la sabiduría, a ese tipo de cuestiones. Pero Nietzsche los agarra Nietzsche él mismo y dice, bueno, lo apolíneo es lo racional, lo dionisíaco es lo subhumano, lo subconsciente, ¿no? Bueno, pero además, eso es una definición que hace Nietzsche. Sí, desde Porque su si- crítica a la modernidad. porque también Apolo tenía unas fiestas bien pasadas de drogas. O sea, los oráculos eran las sibilas eran unas morras que se ponían hasta el huevo y empezaban a adivinar tu destino. Y las fiestas consagradas a Dionisio pues eran... O sea, tu destino se lo dejabas a unas pedas. A unas morras pedas. Pues una Ajá, manzanina, pero algo así. esa- ¿Nunca viste unas morras pedas criticarlo? Le destrozan la autoestima en 5 minutos, muchachos. Esa Ese parte fue me el momento interesa. triste del santo en esta tarde. Momentos tristes. Del santo, reflexiones que hace el santo sobre su pasado y lo hacen sentir miserable todavía, reflexiones que ha hecho el santo y todavía lo hacen sentir miserable. Necesitamos violines para cuando hagamos esas Sí, vato. intervenciones, ¿no? Pero esa parte se me hace bien interesante, la conexión con lo divino a través de la alteración de la conciencia. Porque lo cuando divino. descubres las drogas bien inmerso en la modernidad, cuando ya no tenemos espacios sagrados, cuando Cuando te drogas en tu cuarto. Cuando te drogas en una fiesta normal, escuchando una banda que no te gusta y rodeado de gente que Ajá. te cae mal, pues no parece haber como una conexión con lo divino, simplemente te sientes chistoso y ya. Pero para el hombre primitivo, que podía ver las estrellas todas las noches y Que no sabía quién las había puesto ahí, güey. no sabía quién las puso ahí, no sabía ni qué eran, para él eran dioses que estaban ahí arriba. O ver Y- un animal nuevo. Sí, veías un animal nuevo y decías, la magia es real. Cuando tienes esta profunda conexión con la naturaleza Cuando y tu con universo estas... está indeterminado. Y cuando el universo está lleno de interrogantes que ni siquiera osas responder, un estado alterado de la conciencia sí se siente casi como hablar con los dioses. Pues se siente como recibir un mensaje divino, un mensaje de la naturaleza. Y por eso se me hacen Conectarse y platicar interesantes con ellos. la conexión que haces con los oráculos, que he escuchado dos teorías al respecto de quiénes eran realmente los oráculos. Una de ellas habla acerca de, la que menos creo, habla acerca de los hongos, que eran mujeres que consumían hongos antes de hacer sus predicciones y ya en este estado alterado de la conciencia, que para el que haya probado la psilocibina, te abre la perspectiva a verdades que parecían como ocultas por la visión racional de
del estado normal de la conciencia. Desde ese punto de vista, pues puedes hacer como predicciones acerca del futuro de los reinos y demás. Esto es muy improbable porque casi no hay hongos alucinógenos por el área de Grecia y Tracia. Lo único que hay son Amanita muscaria y es venenosa. Y es venenosa, y los que se han logrado drogar con Amanita muscaria dicen que pues no No es... se puede drogar. No, hay testimonios, pero son muy pocos. En el dicen, blog del hongo. y dicen que no son agradables. ¿El blog del hongo? Busquen a manito Sí muscaria, existe es el el hongo blog. venenoso, güey. ¿Existirá el blog del hongo? Yo creo que sí. Debe existir. Hay un Reddit seguramente. Ajá. La otra teoría es que en esta montaña de Delfos había una ventila de gas natural, y que estas mujeres Como en los Simpsons. como en los Simpsons se sentaban alrededor de esta ventila de La gas fuga de natural gas y empezaban a empezaban a desmayar. ver cosas. Esa es una posibilidad un poco errática también. Pero, ¿Qué? o sea, ¿por qué no, ¿Qué, por qué no pensar que conociendo, o sea, había ya un conocimiento bastante amplio de la botánica y la biología natural? O sea, ya estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, una cosa así. Entonces Eso ya es sabía Pero que aún te así- ponía pe- chido. Pero aún así la Ya magia vino. y el mundo Sí, místico sí. era... Eso era el mundo de la era el gente, mundo, era lo que cotidiano, pensaba. era un mundo. Entonces, un si de universo repente yo abierto. empezaba a alucinar cosas, Pues puede era ser. un mensaje de Dios. Pero esa Si conexión fuera es... religioso, si no, era otra cosa. Pero esa conexión es algo que nadie se cuestionaba. Era como si les dices, es que No, ellos están así es. ellos están consumiendo sustancias, pues sí, es lo que hace un chamán, sino cómo. Sí. O sea, no dudo que hubiera como escépticos en su tiempo, pero sí era mucho más adoptado el pensamiento místico. Por ejemplo, ahora pues sí somos muy escépticos de que una mujer te diga, no, pues que te vi en mis sueños y te estabas ahogando, Andrei. Y eso significa que por eso te vistes como Ness. No, esa es la- porque quienes no están en vivo aquí, el santo se vistió igual que Ness en Super Smash. Se llaman Pero- bermudas y son muy cómodas en la época de Pero, calor. o sea, en estos tiempos pues ya no le creeríamos, pero en estos tiempos de un universo indeterminado, pues claro. Que pues, eso te lo nos lleva crees. al rollo de que, por ejemplo, la gente que actualmente consume drogas de forma recreativa, pero con este sentido de buscar una parte mítica y de tener una conexión más espiritual, hacen hasta estos tours de que se van a zonas donde puedan tener una mejor experiencia, una mejor conexión con la madre tierra, con los espíritus, pero no deja de ser, o sea, es que también hay que dejarlo Es un poco claro. extraño, O sea, ¿no? no deja de ser un juego de su mente, muchachos. O sea, si usted está en medio del desierto, sí tiene mayores estímulos, pero al final de cuentas lo que está pasando es un proceso bioquímico dentro de su cerebro Ajá. que le está ocasionando que usted vea la realidad así. Digo que la realidad se transforme. No es que en ese momento le hablen los espíritus de la madre tierra. Hay una cosa, Santo, que si nos ponemos como, voy a decir una palabra que asusta mucho a los psicólogos, tápate los oídos, André. Si nos ponemos fenomenológicos, se metió abajo de la mesa el pobrecito. Sal de la mesa, Santo. Tengo pedazos de mi silla que arranca Si nos- el Gandalf que lo puedo arrancar yo. Si nos ponemos Se lo puedo fenomenológicos, aventar a David. Santo, pues en el momento en que te estás drogando y pues, estás observando la naturaleza, estás escuchando Sí. los mosquitos o no sé qué, lo que se calla, estás oliendo la tierra. Pero toda esa interpretación estás teniendo una proviene- experiencia cinética a través de tus sentidos. Pero viene ¿Cómo de la un- interpretes es otro pedo? Ah, no, Exacto, claro. pero viene de un proceso Que- bioquímico directamente. Pero, a tu o sea, cerebro. si nos ponemos fenomenológicos, el brahmanismo está muy apegado a la concepción de las drogas, en tanto que lo único que haces es escuchar a la naturaleza y hacer deducciones al respecto. Que si las haces a través de tus dogmas o las haces a través de tu misma conciencia crítica es otra cosa. Pero brahmanismo y conexión astral y vamos a fumar ayahuasca al estado de Morelos, pues es lo mismo, es como acércate fenomenológicamente a escuchar la naturaleza y hacer interpretaciones al respecto, asociaciones libres si quieres, güey, o asociaciones encaminadas. Aquí sí tengo que intervenir. Antes de preguntarnos si los mensajes o las visiones que tienes durante los estados alterados de la conciencia son reales o no, primero hay que preguntarnos qué es la realidad. Y cuando ahondas en la realidad, te das cuenta de que el mundo real es más bien como un trato de caballeros entre la costumbre y los sentidos. Porque cuando piensas que el sonido no es más que aire que está vibrando a cierta frecuencia, y solamente con tus sentidos puedes captar ciertas frecuencias de aquí a acá, y lo que vibre más bajito o lo que vibre un poco más alto no lo puedes captar. Eso para ti no es sonido. Y cuando piensas que la luz, la manera en la que interactuamos más prevalentemente con el universo es una vibración del campo electromagnético que se rebota en los objetos y luego llega a nuestros
ojos y nosotros lo interpretamos de cierta manera y que solamente podemos ver cierto espectro de de todas las vibraciones electromagnéticas posibles. Entonces te das cuenta de que pues, nuestra realidad es más bien como una alucinación prevalente, es la alucinación a la que estamos más... Pues mira, eso es como... No. Yo lo definiría, adecuados. o sea, sí te entiendo bien, estoy de O acuerdo. sea, a No ver, sé, no estoy de acuerdo conmigo. Bueno, deja que termine su déjame terminar, argumento y déjame vas tú y terminar, voy yo, Santo, porque y luego vas te a vas a la ponerle verga, orden. güey. A ver, primero que termine su argumento Pinche pendejo, feo. luego tú te vas a la Tu verga argumento y pendejo, y luego das tu y- argumento pendejo. y doy mi argumento Y después pendejo. pasamos a otro pendejo. A ver, Déjame terminar mi argumento. termina tu argumento. El asunto con estas drogas que se denominan como chamánicas, las drogas psicodélicas que utilizan para este tipo de rituales, es que cuando te vas a su estructura, las drogas que tienen efectos, digamos, más espirituales, o que la gente que cree en estas cosas le llama más espirituales, son aquellas que se parecen más a los neurotransmisores con los que trabaja generalmente el cerebro. Pero lo que ocurre es que toman el lugar de estos neurotransmisores y en lugar de serotonina estás utilizando una sustancia que te mueve o mueve los impulsos químicos del cerebro a interpretar la realidad que estás percibiendo de manera distinta. Esto está ocurriendo todo dentro de tu cabeza, pero sí te abre una ventana a una realidad que ya estaba ahí, pero tú la estabas interpretando de otra manera. Los mensajes que tú le quieras dar ya dependen de la cultura, pero la realidad que estás viendo está ahí y estás interactuando todo el tiempo con ella, solamente no la estás viendo. Mi argumento A ver, pendejo... va con tu argumento pendejo. Ya terminaste tu argumento. Argumento pendejo en Ya vamos Gala. ya vamos a hacer un podcast civilizado, ya de amigos, ¿no? Del Dame la puto. mano, Santo. Argumentos pendejos del David en mi Gala. Dame la mano, Santo. Dame la mano. En este momento le estoy tendiendo mi mano al Santo. güey. recuerden Santo, que si aprendimos del doctor dame la Wagner, mano. no le dé la mano al David. Dame la mano, Santo. No le dé la mano, me va a dar Le un voy a dar un pierrotado. pierro. Sí te quería dar un pierro, entonces. No, ¿Sabes güey. quién estaba muy interesado en estos estados alterados de la conciencia? Carl Jung. Y sabía que ibas a decir a yo. Ahí va. A ver, pero ve mi Ya. argumento A ver, pendejo. primero ve el de David. Prefiero, y ya, yo prefiero dar mi cierro. argumento pendejo a escuchar más pendejadas sobre Young. Estoy harto de Young, odio a Young. Bueno, Porque también era un pinche drogadicto de lo sí, peor, güey. ¿eh? Bueno, Ay, pues, también el doctor, nada más. claro, nada nada más más, que a él le gustaba andar acá todo metido de coca, güey. nada más tomaban drogas distintas. Jung era un Exacto. psicodélico y el Exacto. doctor andaba todo el día en crico. Ándale, eso también Eso es lo que lo separa, ¿no? Exacto, es lo que nos, es lo que lo Así separa deberían y es lo que enseñarlo nos en la- separa, exactamente. Así deberían enseñarlos en la academia de, filosofía, iba a decir, pero no es cierto. Es co- psicología. Es como, es como la rola de Arjona. Sí. Ajá, tú marihuana y LSD, yo cocaína y Red Bull. Verga. Hay una rola de Arjona, sí. No, obviamente no. Oye, se parece. Pero sí sería como una rola de Si Arjona. nos estás ¿no? escuchando, Ricardo Arjona, Te dimos una canción. saludos, güey. No, pues lo que dice el Hobbit es muy parecido a lo que sucede. La realidad es como una serie de asunciones que hacemos a partir de los mensajes constantes que nos envían nuestros sentidos. Entonces, si de repente te metes una sustancia que altera cómo estás percibiendo la realidad, ¿estás en esa realidad o estás en otra? Es un dilema, o sea, a la vista de nuestro tiempo, medio tautológico, porque pues sí es la realidad, solo que es una parte de la realidad a la que no atiendes todo el tiempo, ¿no? Y entre todas esas partes mismas construyen la realidad global, que es como todas las realidades unidas, pero para que llegáramos a ese punto tuvieron que pasar muchos años. Ujú. ¿Y ya es tu argumento? Sí, amigo. Ah. Ahora hablemos de Jung. Espérate, déjame terminar. Vete a ver, coño, espérate. ¿Cuál era tu argumento, Santo? No, es que no, a ver, no estoy discrepando completamente de lo No, que yo estás estoy de diciendo, acuerdo o con sea, lo que dijo al final Jorge. de cuentas es un filtro, o sea, toda sustancia psicoactiva que usted se meta es un filtro, o sea, Ándale, es como un filtro de Instagram es- para la realidad. exactamente, o sea, está la realidad y esa realidad, la percepción que usted tiene de realidad es única, porque Pero- al final de cuentas usted está interpretando todos esos estímulos que probablemente puede haber algo que le falle a usted a nivel cerebral que haga que esos estímulos se interpreten de una forma completamente distinta a otra persona. Y una característica tan simple como la depresión puede hacer que una persona interprete el mundo de una forma distinta que otra persona. Y sin sustancias. Y sin sustancias. Entonces, con sustancias lo que estás haciendo es poner un filtro. Pero lo que yo estaba diciendo es que al final de cuentas toda la producción, o sea, este contacto místico con las drogas, pues no existe, es producto de su propio cerebro, o sea, de las propias reacciones que está teniendo usted y la forma en la que está interpretando la realidad. Desde la visión como más no más como positivista de las cuestiones, pues es eso. Pues sí es Entonces, eso, si te vas o a poner sea. como un científico, el Santo se pone su bata
Y se mete a estudiar una ciencia porque la psicología es ciencia, porque la psicología no lo es. Pues ya entendemos que pues, No, sí, las drogas es nada más eso. O sea, a nivel Es eso, formal, sí, o sea, a nivel formal es eso. Y entonces eso amplía el espectro de qué es una droga. No es que te estén hablando entidades fuera de este mundo. Lo que está no. ocurriendo es que estás interpretando la realidad de otra manera. El problema entra cuando Que eso tiene su muchas personas valor espiritual también. y muchas personas en la vida Como si la contemporánea vida objetiva no fuera valiosa espiritualmente. no utilizan este precepto para justificar su propia adicción. ¿Cuál, amigo? O sea, el precepto de que las drogas tienen una conexión espiritual. Dice, no, amigo, usted es adicto. No está buscando una conexión espiritual, usted es un adicto. Depende mucho de cómo lo utilicen. Porque ¿quién se vuelve adicto a los psicodélicos?